Y sí, a esta hora comenzó nuestra preparación para el viaje a Luxor. Así que me puse esta camiseta mamalona, obviamente estando algo frescos, y nos fuimos al lobby. En el lobby nos iban a recoger alrededor de las 4:30 de la mañana. Como ven, pues está bastante vacío, pero por lo mientras vamos a recoger nuestro desayuno que nos tienen preparados ya para el viaje. Aquí los acabamos de recoger y nos vamos directamente al autobús que ya está acá afuera esperándonos. Todavía está oscuro y vamos a dormir un poco. Ahora en el autobús voy a revelar qué es lo que nos mandaron para desayunar. Y es que nos mandaron dos paquetitos, uno que venía con la fruta, un plátano que a simple vista se ve que ni siquiera está completamente maduro, y una naranja, y además viene también otro paquetito que son unos panecillos, son panecillos dulces, uno como medio sándwich, hay de esta salchicha que parece más como de soya y ni siquiera están completamente rellenos, no tenemos que tengan algo. Así que bueno, este es el famoso desayuno, el cual nos venía en el paquete. Afortunadamente previmos esto y también tenemos un poquito de comida nosotros, pero bueno, hasta al rato en la cena es lo que vamos a volver a comer. Y ahora sí nos espera un camino todavía de 4 horas hasta Luxor, y el tiempo perfecto para echar otra pestañita, que son las 5 de la mañana, y estaremos llegando allá como a las 9 de la mañana. Así que nos vemos en 4 horas. Spoiler alert, ni siquiera dormí tanto. Obviamente hubo más paradas, recogimos a más personas y ya cuando estábamos en camino, obviamente el guía turístico nos empezó a hablar. Sorprendentemente nos empezó a explicar todo en alemán, ya que pues el grupo con el que íbamos era pues la mayoría o casi todos eran alemanes. Así que bueno, empezaba a contar un poco del desierto de acá en Egipto, que una curiosidad a diferencia del Sahara, que este desierto está formado principalmente por piedras, es más rocoso a comparación a otros desiertos. Ya lo que nos iban compartiendo durante el viaje era información de cultura general, obviamente de Egipto, como por ejemplo su territorio es tan grande que es casi 3 veces mayor al territorio alemán. Y de este territorio más del 90% es puro desierto, de ese desierto rocoso que veíamos. Y ya que estábamos cerca del río Nilo, nos comentaban que hacían muchos riachuelos justamente para llevar el agua con propósitos de agricultura. Y por último, lo más sorprendente es el precio de la gasolina, ya que por tener refinerías el litro costaba alrededor de 30-40 centavos de euro. Nos acabamos de bajar en este entrenamiento de autobuses, donde wow, está haciendo un calor increíblemente espantoso. Hasta me voy a poner este turbante, estos lentes obviamente, pero vamos a comenzar aquí el viaje por Luxor, que está haciendo un calor increíblemente espantoso. Así que nuestra primera atracción es este templo Karnak. Y lo bueno es que estamos aquí luego, vamos a tener que hacer mucha fila y vamos a ver qué va a estar por dentro. Y es que antes de comenzar el museo, todo el trayecto veremos qué más o menos es lo que nos espera, un poco de la historia, los sitios arqueológicos en Egipto. Siento que bueno, aquí estamos aquí en Luxor. Esto por ejemplo va a ser el templo de Karnak, la maqueta que está al inicio de los museos. ¿Qué tal, Kepe? Y para comenzar, para explicar el video de hoy no voy a ser Paulo Rivers, hoy voy a ser Paulito Habibi. Y para esto ya tengo mi turbante listo, ya te voy a poner mis lentes de sol porque hace bastante calor. Así que voy a andar explicando lo que me explicaron obviamente el guía turístico. Así que vamos para allá. Y es que el ticket ya estaba incluido, que costó alrededor de unos 7 euros, o es decir 360 libras egipcias. Entramos al templo de Karnak, que es uno de los complejos religiosos más grandes y antiguos de Egipto, ya que su construcción duró casi 2000 años, que comenzó desde el reino del faraón Sesostris I,
se expandió, diversos faraones, incluido el famoso Ramsés II, Hatshepsut, etc. Y este templo está dedicado a Amon-Ra, el dios del sol. E incluso el día de hoy, este complejo sigue siendo súper importante, no solamente por su arquitectura, sino también por su historia, ya que resguarda mucho del legado de faraones como Ramsés II y Nefertari. No Nefertiti, ya que esa está secuestrada en Berlín. Algo que ya he hablado en otros videos, me encantan las columnas y este contaba con 134 enormes columnas. Y es que estas en específico, al estar grabadas con lo que era anteriormente el abecedario, cuentan bastantes historias, sobre todo cómo fueron pasando generación por generación los faraones, las prácticas, las creencias que tenían todo en aquel momento, incluyendo muchísimo al río Nilo, como para ellos era la puerta para la vida, y eso lo venía reflejado en muchas de sus construcciones a lo largo de todo ese templo de Karnak. Y es que en ese templo, en muchos lugares es conocido todavía como Casa de Dios, el Templo de Dios. No puede estar menos equivocado porque hay muchísimos obeliscos, hay muchísimas columnas. De hecho, en los obeliscos se habla que era la conexión antigua de lo que es la tierra al cielo. Y es que el obelisco viene del griego aguja, algo me parece, en la cual, bueno, pues era la conexión directa con el cielo hacia los dioses. De ahí viene la palabra obelisco. Y a pesar de que pues hay varios obeliscos en varias partes del mundo, en varias ciudades, se dice que incluso hay más obeliscos ya por el mundo esparcidos que aquí en el propio Egipto, en propio Luxor. Y es que aquí se ve al fondo otros obeliscos, que estos llegan a tener hasta 134 metros de altura y pesan más de 90 toneladas. Que estas son 100% hechas de granito, un tipo de granito aquí en Egipto. Y lo importante o lo más destacado es que son piezas de una sola pieza, no son por fragmentos, no son por partes, sino realmente era todo un reto transportar estas piezas únicas y ponerlas en estado completamente vertical. Y tenemos este otro túnel que en eje vertical conecta a lo que es al fondo de las columnas. Vamos a entrar por esta, así que vamos a entrar. Es como que el único espacio techado y bastante fresco de esta zona. Y como en todo lugar también hay creencias de que aquí sigue trayendo mucha suerte al estar dentro de ese templo. Y es que encontramos tantos jeroglíficos en estas columnas que vean, wow, está bastante alto. Tiene como casi 3 metros de puro diámetro. Y si nos alejamos un poquito, podemos ver incluso jeroglíficos con ciertos atributos en los que se consideraban antes. Y bueno, cada uno de estos representa, como nos explicaban en el tour, representa el nombre completo de cada uno de los faraones que en algún momento gobernó. Así que esos jeroglíficos tienen su porqué de cada letra, el nombre, y por eso mismo es que no todos tenían permitidos aquí grabar jeroglíficos, solamente los faraones, y te puedes dar una idea de quién estaba gobernando en qué parte. Que claro, había unos como este de aquí en medio que tenían fama de pues ser bastante casanovas, ya que se contaban que algunos faraones inclusive llegaron a dormir con todas las mujeres de Egipto que estaban en ese tiempo en tan solo un año. Y aunque no fuera un año, de por sí es bastante todas las mujeres de aquel entonces, pero esas son las historias que se cuentan en las columnas de Luxor, de este templo de Karnak.
Y teniendo de puerta estos, los grandes faraones. Uno de ellos siendo el más conocido también, Ramsés II, que fue también el que gobernó por más tiempo ininterrumpidamente. Se cree que alrededor de unos 67 años. Y que fue por eso que también hay más estatuas, hay más jeroglíficos, historias contadas alrededor de él. Ahí va la dietita. Uy, aquí se siente bastante fresco. Claro, después está todo el tiempo al sol y una sombrita no cae nada mal. Y aquí llegamos, creo que ya al final. Aquí ya no hay nada. No se puede esperar nada, aunque sí todavía hay jeroglíficos. Todavía habrán historias que cuenten de los faraones, los reyes pasados, algunos dioses, wow, como ese. Bastantes. Ya tenemos que irnos, se acabó nuestro tiempo en el templo, me ha encantado, hay mucha historia, mucha cultura detrás, pero ya toca almorzar y nos van a llevar a un buffet. Miren, cheque qué tal fue. Y después de andar por el templo de Karnak y bastante caluroso, venimos aquí a comer, que también estaba incluido en el precio, así que nos sacaron a un buffet que está todo esto. Hay desde frutas, obviamente pastelillos, postres. Ahora sí que hay mucho que escoger. Una gran barra de ensaladas y panecillos. Así que haré una pausa porque justamente me acabo de servir mi primer plato, bastante variado, así que una pequeña pausa y luego continuar por Luxor. Ya después de comer me va a tocar venir a las trajineras egipcias. Son las trajineras y este es el canal de Xochimilco, más conocido coloquialmente como el Nilo. Así que vamos a dar un pequeño tour, un pequeño paseo por el Nilo. Y bueno, después de ya hacer nuestro tour por el Nilo con las trajineras egipcias, regresamos al autobús, donde luego nos trajeron a esta pequeña parada técnica, literalmente solamente para venir a ver las esfinges, estatuas, faraones, tomarnos un par de fotitos. Obviamente hay vendedores al por mayor, pero wow, que están bastante cool de verlos así a pie de la carretera. Así que ahora sí regresaremos al autobús y a seguir el camino. Y como se muestran en sus espaldas, tenemos igual otro de los tantos templos que hay acá. Pero en este caso haremos una parada un poco más técnica, constructiva, que estaremos visitando una de las fábricas donde hacen manualidades con diferentes estilos de piedra. Y vamos a ver un poco del trabajo manual que hacen aquí. Se llama la fábrica. Y es que nos explicaron todo el proceso manual que hacen de estar ahí picando las piedras que sacan del desierto, por ejemplo aquí con este pico, con esa pala. Luego de estarlo perforando, hacerle ese agujero que no utiliza ninguna máquina. Todo esto es súper artesanal. Y sí, muy padre y todo, porque están con algunas técnicas bastante curiosas. Sí, para sacarle ahí filo, para sacarle lija. Y así se ven los productos terminados. Por ejemplo, aquí hacen la comparación de lo que es completamente hecho a mano a lo que sería con una máquina.
También hacen este tipo de símbolos que son súper típicos acá en Egipto, también como estas figuras, por ejemplo, de Ramsés II, pero nos pasan aquí ya a la venta. Nos trajeron aquí al taller, bueno, en realidad donde ya tienen toda la venta de productos, esos que son fosforescentes, los verdes de al fondo. Y claro, estamos haciendo como que un tour en lo que nos dan ahora un poco más de explicación, pero estos son todos los productos que tienen aquí hechos a mano. Aunque siendo sinceros, después de un rato son muy insistentes con la venta. Y bueno, como una de nuestras últimas paradas, venimos al Valle de los Muertos, no, al Valle de los Reyes. Y hace un calor que no te imaginas, bastante, así que volvemos al Paulo Habibi para estar entrando al Valle de los Reyes. Salam aleikum, parece que me va a dar una explicación aquí de cómo está constituido, cómo está el relieve del templo de los dioses. Bueno, de los reyes más bien, no de los dioses. Ah, la viste, todo eso estaba por arriba, todo eso hay que caminar para visitar las diferentes tumbas, catacumbas. Bueno, ya veremos si se visita todas. Y aunque se ve muy interesante cómo estará por arriba el templo o el Valle de los Dioses, lo importante está en la parte de abajo, porque aquí están todas las conexiones hacia las catacumbas, las escaleras, cómo están los pasadizos por debajo de la tierra. Y bueno, para acercarnos al valle vamos a tener que tomar estas motonetas, bueno, estos vehículos. Como había varias camionetas, dijimos, ok, bueno, nos subimos de a 2, 3, 4, 5 personas por camioneta. Y dije, bueno, ya todo está incluido dentro del viaje, obviamente. Dice, bueno, aquí en Egipto para todos se espera que des un poco de propina. Pero de repente me doy cuenta de esto. De repente era el niño el que estuvo manejando todo el camino. Y era un camino de 2, 3 minutos, ni siquiera tanto. Ah, pero eso sí, hasta el final, hasta me hizo una cara de que estaba esperando su propina. A pesar de que el niño condujo. Vale. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Así que para comenzar, recordemos que es una espera, ya que no se permiten muchos grupos, ni siquiera se permite continuar con el recorrido turístico o bueno, con el guía explicando ya adentro, por lo mismo de que hay muchos grupos en tan cerrado espacio y por el tema de pues del oxígeno, como para maximizarlo y que haya para todos. Entonces nos toca esperar y ya estamos aquí en la entrada. Como ven, está con una reja controlada, pero pues ya nos toca nuestro turno. Una vez ya adentro tenemos este túnel con los mismos jeroglíficos pintados, tallados a mano de ambos lados. Este pasillo, que en sí está decorado con inscripciones, con jeroglíficos, era el camino que conducía a donde está actualmente el faraón, donde está la cripta. Aunque la mayoría de las tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, muchas de estas conservan, así también las paredes conservan mucha información, muchos retratos jeroglíficos de la vida de los faraones, así como también de sus creencias sobre el más allá. Durante el nuevo reino, los faraones dejaron de construir pirámides y optaron por tumbas subterráneas. Esto era un intento, obviamente, para protegerse de los saqueos. Por ello, las tumbas en el Valle de los Reyes están llenos de textos, en este caso religiosos, como es el libro de los muertos, el libro de las puertas, de las cavernas, etcétera, que servían para guiar al faraón en su viaje por el inframundo y guiarlo en su inmortalidad. En este lugar, como en varios, hay muchos vendedores, bueno, no vendedores, personas que te van a pedir tu teléfono, te van a decir, vente, toma una foto, o si estás en pareja, oye, vengan aquí, pónganse los dos. Y claro, no lo pueden hacer buena intención, pero al final es que todos te van a tomar la foto y te van a pedir una cooperación voluntaria, muy insistidamente, de una u otra forma. Por ejemplo, aquí ya le tomó el teléfono a nuestro compa. Bueno, creo que él viene solo, entonces tendría que tomar, pero por ejemplo ella le tomó el teléfono, no sé cómo estará haciendo,
O yo creo que es nada más para que pueda acercarse, porque hasta aquí ya está la barrera, para que pueda acercarse a seguir tomando fotos de cómo es, que contiene tal vez una foto por acá. Y ya. Aquí viene a intentar convencernos de que se pueda tomar por dentro y ya todo esto. Bueno, continuaremos el recorrido. No, ya está por el aire, le va a estar dando y alguna propinita por ello. Mira, ahí va. Ya nuestro compañero ya ahí le está dando algo de... Pero bueno, en realidad solamente es este cubo, este espacio, y ya luego se sale por el mismo túnel por el cual entramos. En este Valle de los Reyes vamos a ir solamente a un par de criptas, un par de sarcófagos, que aquí tenemos el más cercano, de Ramsés IX. Vamos a entrar a una de esas. Oh, qué calor, en serio qué calor hace, ¿eh? Más bien es esta de aquí, es Ramsés III. Nos tienen que volver a poner otra etiqueta. Ahí. En esta tumba de Ramsés III es a menudo considerado el último gran faraón de Egipto, porque durante su reinado tuvo que enfrentar una serie de desafíos, de invasiones extranjeras de los llamados pueblos del mar, que intentaron invadir Egipto por tierra y mar. Ramsés III logró repeler estas amenazas, invasiones y continuar con el reino. Sin embargo, también Ramsés III enfrentó lo que fue una conspiración por parte de una de sus esposas, quien buscaba colocar a su hijo en el trono. Esta conspiración es conocida como la conspiración del harén, y aunque no tuvo éxito, pero dejó una huella en el reinado de Ramsés III. Jeroglíficos como el escarabajo que para ellos traía suerte, así que es muy importante los escarabajos para ellos. Parece que está un poco más larga. Podemos ver el símbolo de la llave de la vida. Me todavía causa curiosidad esta serpiente de 3 cabezas con patas además. No sé de qué sea, pero se repiten, ¿eh? Ajá, eso es lo que nos comentaban. Cada uno de estos jeroglíficos representa una letra, en el abecedario latín que conocemos. Ahora tenemos que seguir bajando un poco más. Pero hasta aquí es donde más podemos llegar en esta cripta. Toca ir para allá, para arriba de nuevo. En sí aquí no es como que pudimos ver una cripta, solamente otro camino lleno de jeroglíficos y de... bueno, espera, todavía no se acaba por acá. Y aunque llegamos a la última habitación de esta cripta, no es como que hayamos visto encontrado el sarcófago. Y de hecho así nos comentan de que están todas las ruinas. Tienen también el de Tutankamón, aunque ese sí es de cobro, pero es prácticamente lo mismo que estas dos. Y es que saliendo de las catacumbas, vemos que hay otros que están todavía cerradas, están en trabajos. Como nos comentan, se trabaja cada invierno, obviamente por las grandes temperaturas, y es que cada año están buscando nuevas catacumbas, nuevos sarcófagos, que se conoce que todavía hay muchas más por descubrir, pero claro, como no se sabe la ubicación, tienen que estar excavando y probando si sí o si no, y estar haciendo trabajos constantes. Pero claro, ahora en verano está todo pausado porque hace un calor muy intenso, así que estos trabajos se van haciendo cada invierno normalmente. Nos falta la última tumba, que es la que podremos acceder este día. Y aunque estamos ante la famosa catacumba de Tutankamón, hoy no podremos entrar desafortunadamente. Así que esta última catacumba que nos toca visitar, este último sarcófago, va a ser de Ramsés IX. El faraón Tutankamón es probablemente el más famoso
que está en este valle. Su tumba, esta fue descubierta por Howard Carter en 1922. Principalmente lo más característico, famoso de Tutankamón es que fue una cripta, fue la única o de las únicas criptas que no fueron saqueadas. De hecho creo que fue la única cripta. Y aunque aquí con Ramsés IX no tuvo la misma suerte de escapar del saqueo, la riqueza decorativa de su cripta sigue siendo muy impresionante. Ay, la última cena egipcia. Tal vez tenían allá Papaganush, tenían Kifka. Es como un chimpancé, un mono o ese era Osiris, ¿no? El de cabeza de perro. Me parece ser. Wow. Ra. El dragón al lado de Ra. Por aquí estaba Obelisk. Todas estas figuras. Y bueno, en este caso hasta aquí donde podemos llegar. Está aquí ya cubierto y aquí nuestros compas obviamente te piden el teléfono, se pueden bajar, toman se pueden bajar, toman aquí fotos hacia adentro y bueno, ya no podemos bajar hasta abajo. Así que bueno, ya podremos regresarnos y esta es la última catacumba que podemos visitar el día de hoy. Ya con esto terminamos el Valle de los Reyes. De regreso conocimos donde el famoso Howard Carter se quedaba durante sus expediciones. Por cuestión de tiempo no se pudo entrar a la tumba de Tutankamón. Fue un viaje express y todavía nos queda un buen trayecto de regreso. Pero vean estos atardeceres que nos toca, esos atardeceres, como lo dije en un principio, del desierto rocoso. Y bueno, un próximo viaje será para conocer las pirámides en Cairo, pasar por Alejandría, visitar la ciudad sumergida, en fin. Luxor nos encantó y ya que estábamos cerca de Hurghada teníamos que probar, venir a visitar esta ciudad con tanta riqueza, ¿sabes? Y bueno, si te gustó este video, te resultó interesante o divertido, apoya al canal, lo apreciaremos muchísimo. Y así continuar documentando lo que nos toca vivir en los viajes, tips, recomendaciones, en fin, un gran abrazo, recuerda darle like y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente viaje. Chao.